Hola, soy Patricia Ortiz, soy coach, fotógrafa y además mamá de 2. Y yo soy Yu y también soy coach. Y juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, este podcast con buena onda donde nos echamos un clavado al mundo a través de reflexiones, experiencias y algo de diversión y chascarrillos. Te damos la bienvenida a esta, que gracias a ti que nos escuchas, es la 3ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Pati y Yu. Y el día de hoy no queremos pasar sin darles las gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de compartir pues esta hora con nosotras. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación con un episodio de la temporada pasada, y digamos que es como la continuidad, que es el sesgo de la negatividad. ¿Se han preguntado en alguna ocasión por qué siempre nos estamos enfocando en lo negativo? Pues ahora les vamos a tener la respuesta, y para eso Patti nos va a ayudar en este episodio para quitar todas esas nubes que a veces nos ponemos, y pues nada, que empiece a salir el sol. ¿Cómo estás, Patti? Hola, Yu, muy contenta de saludarte una vez más, y saludar a la audiencia en este nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Y sí, este tema es muy interesante porque además la mayoría de las veces no somos conscientes de que nuestra mente, de manera inconsciente, por eso es que no nos damos cuenta, se va hacia lo negativo. Una persona puede regalar amabilidad, gratitud, hacer algo por ti, darte una sonrisa, etcétera, pero si comete algún error o hace algo que te decepcione, por así decirlo, o que no cumpla con tu expectativa, es ahí donde estará tu atención y todo lo demás pasa de cierta manera desapercibido. Entonces, pues muy contenta de compartirles este tema el día de hoy. Y bueno, yo creo que aquí la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿No? O sea, yo sé que igual habrá como una explicación y seguramente alguien lo descubrió, pero sí, mientras pensaba en este tema, porque la verdad creo que a veces uno va por la vida pues dando, ¿no? O sea, como dando pasos y dices, pues es muy normal, pero creo que algo que hemos aprendido en el coaching es que las cosas que observamos a veces y que tenemos ya implantadas en nuestro ser o en nuestro alma, pues es porque en algún momento, ya sea nuestro entorno o nosotros mismos, nos fuimos poniendo como esos juicios y no nos detenemos a pensar de dónde surgió. Antes teníamos como esta condición de que nuestro cerebro siempre estaba preocupado pues porque teníamos que ir a cazar el bonito mamut, o porque a lo mejor había mucha lluvia y teníamos que empezar a protegernos, ¿sabes? Entonces yo siento, no sé si viene de ahí, que constantemente vivíamos en un gran estrés, ¿no? Y es algo que tú nos has venido repitiendo en algunos episodios. Y que ahora pues no tenemos que ir ni a cazar el jaguar, ni preocuparnos por hacer fuego, ¿no? O sea, las cosas realmente están ahí, pero a lo mejor nuestra condición es tan grande que nos quedamos, ¿no? O sea, como que nos quedamos en ese momento. Y no sé si es como un chip que traigamos, porque yo a veces pienso, ¿por qué en reuniones, ya sabes, con amigas, etcétera, como bien lo dices, ¿por qué nos enfocamos a lo negativo y no en esta bonita reunión que se está dando ahorita, sino más bien porque el novio ya me puso el cuerno o porque no he podido pagar, ¿no? Y tú dices, o sea, ¿es normal? Y la pregunta es eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Y si es normal tanta negatividad con nosotros. Bueno, ¿de dónde viene, Yu? Como puntualmente lo acabas de describir, viene desde nuestros ancestros y desde las primeras civilizaciones que efectivamente, pues se daba muchísimo el tema de la caza, ¿no? Y entonces es este tema del sesgo de negatividad o de enfocarnos en lo que es negativo y no positivo, que quiero insistir en que es algo que hace tu cerebro de manera inconsciente, era precisamente porque en esa época en donde pues cazabas por supervivencia y cambiabas de un lugar a otro por supervivencia,
es cuando empieza todo esto a desarrollarse en nuestros cerebros, y a medida que las distintas civilizaciones han ido evolucionando, pues también ha ido evolucionando este sesgo. ¿Por qué? Porque antes, si tú necesitabas cazar, o si estabas como más expuesto a la naturaleza, porque así se vivía antes, en cuevas y en cavernas y demás, en el momento en que tú veías una amenaza, vamos a suponer que te topas con un león. Entonces, en ese momento, por supervivencia, tu cerebro, ¿qué es lo que hace? Bloquea todo lo que no es el león y se concentra en eso que me está amenazando, y que yo necesito poner todos mis sentidos, toda mi adrenalina, mi cortisol, todos los recursos que tiene mi cuerpo para sobrevivir y para huir del león. Entonces, si yo estoy, imagínate tú, en una pradera de muchísimas flores, árboles, cebras hermosas, jirafas, o sea, tengo muchísimos elementos hermosos y positivos a mi alrededor. Sin embargo, mi cabeza va a dejar literalmente de verlo. ¿Para qué? Para concentrarse en el estado huida, para correr, huir, atacar si es necesario o si es viable, etcétera, ¿no? Y todo lo demás, mi visión periférica, mis sentidos, se concentran en eso. Y a medida que hemos ido evolucionando, pues ya tu amenaza no es un león, porque ya los alimentos los tienes en una tienda, vacías es el súper, o sea, es muy poco probable, salvo que andes en un safari o en una de estas cosas, pues es muy poco probable que te topes con un león. Usted Sin iba a decir, embargo, a menos que estemos jugando Jumanji. así es. Entonces, las amenazas dejaron de ser como reales, por así decirlo, en muchos de los casos. Hay otras ocasiones en que sí necesitamos correr por nuestra vida, si sentimos que a lo mejor alguien que pueda tener como estas características o la sospecha de que te va a asaltar, por ejemplo, pues eso sería una amenaza real de la que tienes que escapar. Pero hoy en día las amenazas suelen ser más bien como una ilusión de tu mente, como también lo hemos comentado, el estar viendo continuamente moros con tranchete, el que si, como tú acabas de decir, si el novio no me contesta, ya me pongo a pensar que está hablando con otra persona, y tu mente empieza a hacer toda esta historia y toda esta novela que te mete en estrés y que ni siquiera probablemente es real. Es una ilusión de tu mente en la que te vas a concentrar hasta que tu novio no te conteste el mensaje o la llamada, y aun cuando lo haga, como tú ya creaste toda esta serie de historias alrededor de que no te respondía, tú ya estás viviendo en estrés. Estás en un modo huida con todas las características que tu cuerpo tiene para hacerlo, cuando la amenaza ni siquiera es real. Entonces, por eso es que nuestras mentes, de cierta manera, están condicionadas o programadas desde miles de años atrás para enfocarse en lo negativo. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que entrenarla en el otro sentido. Una vez que conocemos que esto sucede y que sabemos que es algo que no controlamos y que se detona en el cerebro de manera inconsciente, hay que trabajar en el sentido contrario, ¿no? Y ha habido, tú decías que de dónde, o sea, de dónde viene o a quién se le atribuye, a diferencia del sesgo de confirmación, que sí hay un psicólogo al que se le atribuye el sesgo de confirmación. Este tema de la negatividad del cerebro se ha estudiado por muchísimos años, no solo por psicólogos, sino por neurocientíficos. O sea, es algo que ha tenido muchísimos campos de investigación y que hoy en día se sigue investigando y lo seguimos haciendo, y cada vez más hay como esta conciencia para trabajar en ir como destruyendo esta programación y podernos enfocar más hacia la otra polaridad, ¿no? Que es lo positivo. Ay, qué fuerte. Ya porque, no, porque te quedas así. Y fíjate que ahorita
Por temas de escuela he tenido que hacer varias investigaciones y fíjate que me llegó un video de un psicólogo que se llama Miguel Ángel Rizaldo y él decía algo que ahorita me enganchó muchísimo con lo que acabas de decir, que es que el cerebro es como una máquina de supervivencia y que esa supervivencia venía por lo que tú nos explicabas. Y entonces en ese momento estaba pasando, ya sabes, por esto de que tienes que entregar y tienes que así. Entonces, sí hubo un momento ahorita mientras lo describías que yo literal sí me sentía como, pues no sé, mi antepasadito que estaba corriendo porque venía el mamut atrás, ¿sabes? Pero es algo, o sea, que tú dices, no, o sea, ya cuando lo llevas a otra escala, pues sí puede trascender en ansiedad y en un montón de cosas. Pero yo creo Claro. que es bueno saber que de dónde viene esto, ¿no? Y que nuestro cerebro, como tú bien lo has dicho, pues es como, y como lo decía este psicólogo, realmente es una máquina. Y yo creo que a lo mejor nuestro trabajo, pues es ir como preguntándonos un poco de dónde está surgiendo esto. Y también yo creo que si bien ahora no nos persigue el mamut o tenemos que, ¿no? O tenemos que estar caminando, siendo nómadas para encontrar nuestra fruta o nuestra comida, yo siento que en nuestro entorno hay un tipo de cacería, pero en otro tema. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, yo sí me he preguntado por qué la mayoría de los noticieros dedican, un noticiero por lo regular dura 1 hora. Porque la mayoría de los noticieros, o sea, su duración puede ser 55 minutos de cosas muy negativas, que vamos, o sea, depende de la agenda, depende de lo que se esté viendo coyunturalmente, etcétera, y solamente 2 o 3 minutos a algo, a la nota, incluso hay noticieros que lo cierran así, ¿no? La nota alegre del día o la nota buena del día, ¿no? Y son historias que a lo mejor pueden ser inspiradoras, pueden, ¿no? Y yo sé que detrás de todo eso hay una gran manipulación, ¿no? A nivel colectivo respecto a permear este tipo de noticias, porque si Chomsky era un lingüista, bueno, todavía vive y es un lingüista que yo lo recomiendo muchísimo, que hablaba justamente cómo nuestro entorno y cómo los medios de comunicación pueden manipularnos de una manera muy grande y que la información que realmente es va permeada por justamente intereses de la televisora o intereses de la coyuntura, etcétera, y realmente la información que nos llega pues a veces no es verdad, es manipulada. Entonces, ahorita mientras decías eso, sí, no hay un mamut que nos persigue, pero hay el entorno nos persigue de una manera a veces muy cañona, ¿no? O sea, si nos podemos ver, por ejemplo, las redes sociales, a mí me ha pasado, ¿no? O sea que yo regularmente no veo noticias, pero entonces le estoy dando y dando y dando y dando con el dedo y ya me sé la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, porque es como si te chupara, ¿no? O sea, es como si te absorbiera y de repente tú dices, quiero ver, o sea, puede sonar muy maquiavélico, pero si esto, o sea, si sabemos que el cerebro de cierta manera está condicionado para ver lo negativo por todo lo que nos has explicado, pues creo que eso también se puede manipular a grandes masas. Y creo que eso es muy peligroso, porque de repente te das cuenta que a lo mejor las amenazas que realmente existen son simplemente ilusiones, que eso también que lo hice un curso de milagros, ¿no? Pero sí creo que esta predisposición a la negatividad también es algo muy vendible. O sea, hay ciertas revistas que solamente de nota rosa se dice, ¿no? Que se dedican a eso, ¿no? O sea, a destruir vidas, al chisme, etcétera. Y tú te preguntas, ¿por qué la gente lo compra? Pues a lo mejor porque hay una parte de nosotros que está muy condicionada a recibir eso, ¿no? Y que no nos... Al morbo, o sea, si te fijas, el por qué la gente compra esas revistas es por morbo únicamente, porque al final, ¿qué te deja saber si no sé quién le fue infiel a su esposa y aparte un paparazzi le tomó foto al amante? Y, o sea, ¿qué te deja eso de contribución a tu vida, o sea, qué información de peso, o sea, relevancia para ti, para tu vida, para que puedas, no sé, ser mejor, tiene? Absolutamente ninguna, pero es parte del condicionamiento,
de esta búsqueda por lo malo, por lo morboso, por lo que le pasa al otro. Y si eso que le pasa al otro le está perjudicando de alguna manera la vida, pues más sabroso me sabe. Tú fíjate cuando vas en el tráfico, si hay algún accidente, hay muchas ocasiones en las que el tráfico no está detenido o sumamente disminuido el flujo en la velocidad por lo que realmente está pasando en el accidente o por los carriles que estén cerrados por esa situación, sino porque todo mundo se detiene a ver qué pasó, a ver cuánta sangre hay, a ver si hay alguien en la ambulancia, a ver si alguien, o sea, si hay algún cuerpo, o sea, y es algo de verdad, tú, si te pones a observar, gente así lo hace. Y dices, o sea, ¿por qué no circulan? Porque todo el mundo está metichando qué es lo que pasó, qué tan trágico estuvo el accidente. No, no te vas a bajar a ayudar. No, digo, hay quien sí, pero la mayoría de las personas solo están curioseando qué tan grave estuvo. Y si no vas a ayudar, ¿qué relevancia tiene para ti qué tan grave estuvo? Y ahorita que hablas de esos días, en la semana me pasó, acá en México hay un transporte que se llama Metrobús, que en la hora pico es como pues, muy catastrófico. O sea, yo por lo regular pues soy como soy chiquita y delgadita, pues como que me muevo y ya, ¿no? O sea, como que me acomodo en un espacio y yo la verdad voy muy bien y me sirve muchísimo porque llego rápido a donde tengo que ir. Y recuerdo, fíjate, algo que ahorita me hizo mucho sentido con lo que acabas de decir. Como que todo el mundo venía estresado. Bueno, a esa hora creo que la mayoría de las personas van estresadas porque se les hizo tarde o no, porque están con el rímel y tú dices, ¿cómo pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo? Yo no lo puedo hacer. Entonces nada más me concentro en una, ¿no? Y entonces recuerdo que empezó una señora tipo de, ay, háganse para allá, me están apretando y no sé qué, ¿no? Y entonces empezó a replicar. Y obviamente yo he aprendido contigo que es una frase que quiero agradecerte, que es esto que me contribuye. Y yo dije, no, pues no me va a contribuir nada. Yo también diciendo, pues quítese, ¿no? Entonces yo nada más me moví, literal, no me moví y como que circuló y ya, ¿no? Pasaron las estaciones y llegamos a una estación donde hay como más flujo de gente. Y la policía le pidió a las personas, bueno, a las mujeres, nos pidió que nos recorriéramos porque iba a entrar una persona con una silla de rueda, una persona mayor. Imagínate, ya venía como el estrés, que eso se me hace un experimento social bien cañón, muy cañón, ¿no? O sea, porque de repente uno de los episodios hablamos de tolerancia, que es una palabra que me choca, pero cuando ya estás en un momento así, dices, bueno, vamos a practicarlo, ¿no? Entonces, la policía muy amablemente nos pidió como que nos quitáramos, ¿no? Del lugar, obviamente que era para ella, ¿no? O sea, hay un lugar Claro. asignado para ella. Y entonces, esta misma persona que se venía quejando, dijo que no, o sea, que ella no se iba a mover, que consiguiera otro carro, no, perdón, otro medio para irse, otro medio para irse, que porque ya estaba muy, muy grande, que a donde ya estábamos muy apretadas, que a dónde nos íbamos a mover, etcétera. Y la misma persona que le había dicho que se calmara, o sea que veníamos todas igual de apretadas, empezó a decir lo mismo. Se me hizo muy fuerte, ¿sabes? Porque justamente en este contexto de ver lo negativo, ¿no? O sea, como que se fue replicando. Y yo me encontraba justamente como en un lugar muy estratégico, porque estaba como en el pasillo, pero había como un huequito, que si yo me metía a ese huequito iba a fluir. O sea, yo lo sabía inconscientemente, pero yo nada más las miraba y no se movían. Y la policía dijo que no iba a arrancar el transporte si no se hacía. O sea, que era sí o sí. Claro. Y nadie se quería mover, ¿sabes? Y entonces yo vi a la señora súper apenada, que aparte, ¿por qué tendría que estar apenada, no? Y a su hija con la cara agachada, y hizo facto me moví y se empezaron a mover, ¿sabes? O sea, yo no dije nada, pero ese momento de, ¿sabes? Como esta tensión en lugar de preocuparte por el otro, ¿no? Y de ser empáticos y decir, güey, o sea, yo voy a mi trabajo a lo mejor esta señora y por lo que vi iba al hospital porque traía como estos papeles, ya sabes, del IMSS, etcétera, y seguramente se siente mal, ¿no?
Entonces, en lugar de ayudarlas, Claro. y aparte, siento que de alguna manera las mujeres, no es que los hombres no, porque eso es un juicio, pero somos como más empáticas con otra mujer, a veces, ¿no? O yo por mi núcleo donde me muevo, las mujeres sí solemos ser como más empáticas de cómo estás, ¿no? Y de repente verlo, Pati, yo dije, en verdad, lo negativo sí se puede replicar. O sea, porque Sí, claro. la misma señora que le dijo, cálmese, todas estamos en la misma situación, fue la que le secundó cuando le dijo, no la vamos a permitir pasar. Y fue cuando dije, algo está pasando. Cuando yo me moví, me metí como ese huequito que había y todo el mundo empezó a fluir y la señora se quedó. Y yo a la siguiente estación me bajaba y las miradas fueron de incomodidad, ¿no? O sea, me tuve que mover, ¿no? Y la señora agachada. Y ¿sabes qué? Que eso me dolió porque dije, más allá de la situación de la que se encontraba la persona, es que no nos damos cuenta que a lo mejor en este ejemplo de que a lo mejor las cosas en verdad pueden ir muy mal porque ya no sé, me lo estoy inventando, pero seguramente uno no va al doctor a recibir, ¿no? O sea, va porque algo está pasando contigo y porque quieres ayuda. Y que de repente todo, o sea, todo tu entorno se vuelva como negativo, es como, ¿no? Entonces, es decir, si, como lo dijiste al principio del episodio, si ya no estamos cazando y si ya no estamos persiguiendo algo, ¿no? Porque ya no es que algo nos persiga, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cómo estas células a lo mejor de negatividad que puedan entrar, como en ese núcleo muy chiquito que era un transporte, se puede convertir en algo muy catastrófico. Que después yo me bajé y dije, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera movido? Nos hubiéramos detenido, porque nadie lo hubiera hecho, o a lo mejor sí es muy arrogante de mi parte decirlo, ¿no? Pero sí te puedo decir que durante 5 minutos fueron frases como, pues se hubiera ido más temprano, ¿qué quieres que me mueva yo y que pisa la de enfrente? No me voy a mover, hubieran construido otro piso en este autobús, o sea, ¿sabes? En lugar de decir, Claro. me bajo, porque era otra opción. Todas íbamos tarde seguramente. Entonces, también ser agradecidos por lo que tenemos en ese momento. Yo iba tarde, sí, pero no iba en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Exacto, qué bueno que tú lo dijiste, Yu, era el comentario que yo iba a hacer. O sea, la señora que tenía esta situación de estar en una silla de ruedas y de no poder valerse por sí misma, era la persona que estaba apenada por el comportamiento de todas las demás, cuando en realidad en el momento en que tú decides cerrarle el paso a alguien que lo necesita porque no puede moverse como tú con esa facilidad, o sea, debería de darnos pena a los que le entorpecemos el camino al desvalido, creo yo. Como bien lo dijo la señora antes de como de contagiarse de esta negatividad, todas estamos en la misma situación, todas vamos apretadas. O sea, no es que 100 estemos sentadas cómodamente con las piernas extendidas y hasta los pies en el asiento enfrente y tú vayas a echar nudo en cuclillas en la puerta del autobús. O sea, todas estamos en la misma situación. Y al final, si hay un asiento designado o no asiento, un lugar especial dentro del autobús para que alguien vaya ahí, pues al final no debería de estar ocupado. Y si está ocupado, te mueves si se necesita. Pero es eso, Yu, que yo creo que es esta programación que tenemos a la supervivencia. Nos hemos encargado en este momento en que ya no tenemos la necesidad de sobrevivir de esa forma como lo hacían en los tiempos de las cavernas, nos hemos creado la necesidad de vivir al límite cuando no la tenemos. O sea, y esta necesidad de vivir al límite es lo que está generando que nosotros mismos creemos todas estas situaciones de conflicto, porque al final era una situación de conflicto que se creó en el momento. No fue que cayó el meteorito ahí y todo el mundo se tuvo que hacer hacia un lado y aplastar a los demás por necesidad de supervivencia. Fue una necesidad creada alrededor de los egos de las participantes. Entonces,
creo que eso es en donde hay que poner atención y creo que tú tuviste la capacidad, o sea, tú que te juzgas a ti misma como dispersa, tú tuviste la capacidad de contribuir en ese momento. O sea, fuiste la contribución que se necesita y a lo mejor 5 minutos más tarde alguien más lo hubiera hecho y alguien más hubiera entrado en razón porque hubiera dicho, no, pues si no me muevo voy a llegar tarde y no me van a dejar entrar, por decir. Pero tú fuiste quien estuvo en el aquí y ahora y vio el espacio y tomó acción y contribuyó a que fluyera la situación. Ya a veces eso es lo único que necesitamos en nuestra vida, un detenernos, un estar completamente consciente en el momento y eso te genera el acceso de salida, que fue lo que tú hiciste. Pero si tú te metes, si tu cabeza se mete en el estrés de estar viendo los dimes y diretes y voy a llegar tarde y no manches y cada vez es más tarde y te vas y te vas y te vas, pues no hubieras tenido este campo para contribuir a lo que pasaba en ese momento. O sea, te tomó menos de un minuto el aterrizar al presente y ver una alternativa. Y eso es lo que toma, el detenerte y decir, bueno, tal vez mi novio está en una junta y por eso no me contesta. Más tarde investigo. En lugar de meterte en esa ansiedad y en ese estrés y hacer una novela que es una invención de tu cabeza. Y otra cosa que nos tiene así metidos, Yu, y que nos lleva a toda esta negatividad son las heridas no resueltas también. Porque si yo tengo una herida de abandono que no resuelvo, constantemente voy a estar creando situaciones que van a detonar en esta sensación de que el otro me va a abandonar. Y voy a estar generando ese conflicto. No, es que ¿por qué te fuiste? Es que ya viste haber llegado. Y entonces empiezas a generar tú misma el conflicto y el otro no tiene absolutamente ninguna intención de abandonarte, pero esa es la negatividad de la herida, que mientras no la sanes, persona con la que estés, vas a traer esa herida de la infancia, la vas a traer a tu aquí y ahora y la vas a estar replicando y replicando hasta que va a llegar un momento que el otro se va a cansar y entonces sí se va a ir. Y tú mismo estás provocando porque no estás, era lo que decíamos, estás buscando también afuera soluciones cuando las soluciones están adentro. Y si tú sanas esa herida, dejas de traer el abandono a tu vida presente y dejas de seguir creando situaciones para que al final del día sí te abandonen. Y es eso, me meto en lo negativo, me meto en mi herida. Y así vivimos y no nos damos cuenta. Y luego no entendemos por qué repetimos los patrones, porque estamos persiguiendo al exterior para que nos solucione y terminamos exhaustos. Y no nos damos cuenta que estamos metidos en lo negativo. No, es algo inconsciente, o sea, es algo que quiero que a la gente le quede bien claro. No lo hacen a propósito. Incluso la psicología te lo dice. O sea, si un niño es maltratado una vez en una semana y el resto del tiempo lo tratas bien y le das cosas y incluso le compras un regalo y demás, el niño se queda con la experiencia de maltrato. Inconscientemente el niño se queda resentido con la persona que lo maltrató, aunque hayan sido 10 regalos y una golpiza que lo mandó al hospital, por así decirlo. Se va a quedar con eso, con lo que le dolió, porque eso hace nuestra cabeza por supervivencia, porque el niño va a estarse cuidando de que no lo vuelvan a golpear. Y entonces por eso se tiene que quedar con esa situación, por supervivencia, y lo va a hacer de manera inconsciente. Y hay veces que lo hace tan inconsciente que si el que le puso esa golpiza traía una playera azul aqua, el día de mañana puede toparse con la persona más amorosa del mundo que trae una playera azul aqua y se va a morir de miedo.
porque de manera inconsciente está relacionándolo con eso que le causó tanto dolor, ¿no? Entonces son diferentes como aspectos de la negatividad y ya está como, y hasta que no lo sana, empieza a dejar de ver el color azul aqua como una amenaza. Y puede tener 60 años y sigue topándose gente con playeras o ropa azul aqua y sigue saliendo corriendo. Y así funciona nuestro cerebro. Y mientras no somos conscientes de lo que me está pasando adentro y empiezo a resolverlo, esta negatividad sigue controlando mi vida, porque es algo que no tengo en el radar, me controla. ¿Sabes qué, Pati? Que aquí me quedé pensando en el artículo que leí de este psicólogo. Y él ponía un ejemplo, si un niño es maltratado una vez, ¿no? Y a lo mejor le diste amor toda la semana o todo el mes, va a recordar eso. Y él decía que por cada estímulo negativo, o sea, hay una regla que se llama 1-5. Y él decía que por cada estímulo negativo que tú hayas dado, tienes que hacer 5 cosas positivas. Y ahí me quedé pensando, porque me decían, es que las personas nos quedamos con lo negativo. O sea, puedes hacer muchas cosas bien, pero te equivocas en algo y ya, en eso te van a recordar. Y yo creo que es por lo que dices, ¿no? O sea, por esta condición que a veces tiene nuestro cerebro de estar recabando toda esa información. Y aquí yo creo que la pregunta es, si ya no existe una amenaza como tal, ¿por qué siempre estamos pensando que algo que hay una amenaza, ¿sabes? O que algo nos va a pasar. O sea, creo que también, ahorita mientras decías que tú tienes el juicio de que soy muy dispersa, creo que no lo soy tanto. O sea, ahorita apenas, desde hace mucho tiempo que lo he venido diciendo, como que me cayó el 20, es que a lo mejor lo que para otras personas ¿no? O sea, tipo, voy a poner un ejemplo, reporte, cosas, ¿no? Que tienen que ser como muy cuadraditas, normalizadas. Pero este tipo de cosas son las que siempre me fijo, ¿no? O sea, y creo que es parte de la vida y a lo mejor es por eso siempre he dicho que soy dispersa, pero ahorita con esto me trajiste a la tierra y me di cuenta que a veces, y siento que no solamente me pasa a mí, sino nos pasa a la mayoría, que este tipo de estímulos, en lugar de tenerlos de una manera que nos pueda contribuir a nuestra vida de, ¿sabes? Como para evolucionar o para tener una lección al final del día y llegar y decir, miren lo que pasó, ¿no? Y yo fui parte de eso. Yo siento que lo más importante es no solamente estar presente, sino empezar a percibir nuestra realidad de otra manera. Primero, y en esta reunión que tuve, me di cuenta de eso, que realmente nadie nos está atacando, ¿no? O sea, es como confiar un poco en la vida. No, al final del día yo siento que es eso. Ni que el novio te va a traicionar, ni que te van a correr porque a lo mejor no enviaste el correo, o que estas expectativas que a veces nos exigimos por tener, que a lo mejor no valen la pena, ¿no? O sea, que ya no, o sea, la pregunta es, ¿por qué corremos tanto? O sea, ¿para qué corremos tanto? ¿No? Si a la única persona que a lo mejor le tienes que contribuir todo este amor y todo este respeto es a ti. Pero claro, estamos tan sumergidos en la inmediatez que se nos olvida. Y si aparte me quedé pensando ahorita mientras decías esto del niño, que se me hace muy fuerte, porque sí, o sea, creo que a todos nos ha pasado que de repente tenemos un momento o un episodio de nuestra vida muy fuerte, lo asocias con algo y a lo mejor te estás perdiendo la oportunidad de vivir otra experiencia desde otra mirada, desde otro sentido. O sea, ¿cuántas amigas o amigos por una experiencia mala, y yo me incluyo, ¿no? O sea, a veces no nos atrevemos como a abrirnos al amor porque le tenemos miedo y porque pensamos que es eso, ¿no? Pero no es, o sea, pero creo que ya cuando empiezas a tomar conciencia y claro, te empiezas a detener en esto, siento que la oportunidad de ver las cosas de otra manera y otro que a lo mejor esta historia que a veces te crea tu cerebro, porque yo me lo imagino, o sea, neta, siento que es como un velcro, ¿no? O sea, un velcro que vas por el día y entonces de repente pues, las noticias o la interpretación de algún momento que tú tuviste de tu día
o a lo mejor una situación que está pasando, ¿no? De hospitales, etcétera, como la señora, al final del día, pues es todo negativo, ¿no? Y si eso lo sumas con lo que se está aconteciendo como a nivel mundial, desde guerras, hambre, sequías, cambio climático, ¿no? Dices, no mames, entonces ¿para qué sigo viviendo? O sea, creo que sí podemos llegar a ese tipo de situación. Con esto yo siento que no es caer en lo positivo, ¿no? Y decir, ay, todo es perfecto y mi vida es perfecta. Yo lo que estoy analizando mientras se da la charla es como tener este equilibrio, porque al final creo que en algún momento de la primera temporada hablé sobre el yin y el yang, ¿no? Y no nos, o sea, yo no, en esta situación que les contaba del Metrobús, había oscuridad ahí, ¿no? Y la señora era la luz, o sea, era como nuestro reflejo de decir, oigan, vienen estresadas desde, no, desde muy tempranito. Yo estoy en una situación diferente a la suya. Y aún ando. Tengo a alguien que me guía, que es mi hija. Ay, se me hizo muy fuerte. Y a veces creo que no nos damos cuenta de eso. Uno, de lo privilegiado que somos de las cosas que tenemos, que no estamos tomando conciencia. Y lo otro yo creo, y sí llamaría como hacer un alto, no solamente a lo que consumimos, sino qué hacemos con lo que consumimos. Porque si en una reunión, en lugar de poder hablar de cómo te ha ido, cómo te sientes, ¿no? Y a lo mejor tú estás pasando por una situación complicada en tu vida y te empiezas a apoyar de esas personas y lo cambiamos a, no, es que seguro sí me engañan, o no, es que me van a correr del trabajo, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor ni están pasando, pero que nos estamos predisponiendo a lo negativo, nos podemos perder de este tipo de cosas, ¿no? Que es que tienes amigos, que tienes para pagar una cuenta, que tienes pies para ir a un lugar y aparte que estás vivo, ¿no? Entonces, no es que las redes sociales o los medios de comunicación estén haciendo las cosas mal. Yo creo que como consumidores no hemos puesto un alto a esto, y lo digo de manera general, ¿no? O Así sea, es. como yo no, yo he visto, y no es, o sea, yo no soy mamá, y lo digo desde mi profunda ignorancia del tema, pero yo en varios restaurantes veo que ya nadie platica, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que con mi papá platicábamos y platicábamos de cosas que le habían pasado, aunque eran las mismas historias, ¿no? De cosas que le habían pasado, de cosas que yo quería contarle, pero ahora en los restaurantes el tercer miembro es el iPad, ¿no? O el Así es, celular. sí, sí, sí. Sí, Y a sí. veces no hay control, ¿no? Y yo sí soy mamá, ¿eh? Y yo sí soy mamá y cuando salgo a comer o sea, cuando salimos como familia a comer, no hay iPad en el restaurante. O sea, si hay área de juegos, bienvenida, que vayan, jueguen y luego comemos, platicamos, vuelven a jugar. Pero el área de juegos es otro tema, es convivir con otros niños, es relacionarte, es creatividad, pero sí creo que hemos caído en esta somnolencia de los aparatos. Y a veces no tiene que ser el iPad, a veces volteas a tu alrededor y está una pareja y no se hablan, Mm. porque cada uno está metido en... Entonces yo digo, pues mejor que se queden en su casa. Pero sí, o sea, es otra cosa a la que nos están programando y nosotros lo estamos permitiendo. Todo el tema de las redes sociales, los videojuegos y demás, están creados y hechos para que permanezcas ahí o hacer tu vida, porque hay gente que no hace su vida por estar metida ahí. Y la pregunta para ti es también, ¿desde qué fin se hace? ¿No? O sea, yo creo que Claro, y no nos damos cuenta. El tema de la pandemia es un ejemplo espectacular. O sea, a mí me sorprendía que, por ejemplo, muchas de las personas que ya son adultos mayores traen como todo este tema más allá del celular y las redes sociales de las noticias que tú decías hace rato. Y desde ahí vivieron la pandemia. Desde todo el día estar diciendo cuántos muertos había. Mi papá estaba sorprendido cuando yo le dije, papá, se muere más gente de cáncer al año que de COVID. Claro que no, mijita, claro que no. Es una cantidad impresionante la gente que... Y yo, sí, padre, sí, sí es una cantidad impresionante la gente que se ha muerto de COVID. Yo no estoy diciendo que no. Pero está el tema de los noticieros
tan manipulado hacia el miedo y hacia todo alrededor de lo que se creó en la pandemia, que justo las personas que se están informando desde ahí tienen esta información, y en ese momento me metí con él e hicimos una investigación. Y me metí a Wikipedia y a Google, o sea, no solo a una fuente, o sea, vimos varias fuentes de información. Esta es la cantidad de gente en el 2020 y en el 2021 que se ha muerto de cáncer. Esta es la cantidad de gente en el 2020 y en el 2021 que se ha muerto de COVID. Obviamente estaba impactado, porque supera por mucho, y nadie habla del cáncer. E incluso en Estados Unidos hay un anuncio que a mí me impactó, un comercial de gente que tuvo cáncer y que sale y dice, el miedo tuvo a la gente que tenía que estarse haciendo el PET para ver si el cáncer no había regresado, con este terror a salir a un hospital o a contagiarse de COVID sin su monitoreo, que ahorita ya el cáncer avanzó, porque por ese pavor que le tenían al COVID no iban a hacerse su chequeo o no iban a ponerse el tratamiento. Y entonces hubo casos, en el comercial te sacan casos de gente que pues dejó de seguir lo que tenía que seguir y al final se fue porque estaba metido en su casa muerto de miedo. Y es eso de lo que hablas. Desde dónde viene toda la información que recibimos y que ni siquiera cuestionamos. Y así la recibimos. Y en esa negatividad vivimos, más la que ya es nuestra, más la que ya traemos de programación, pues imagínate. Más la de tu jarrito, porque lo primero que te dicen es, ¿no? Este tipo de aléjate de personas negativas, etcétera, pero yo a veces sí pienso, ¿no? Que tan negatividad también hay en mí, ¿no? O sea, no creo que solamente se trate de la otra persona. No, O sea, es lo mismo, no está fuera. uh-huh. Hay que ir primero hacia nosotros a encontrar qué hay antes de empezar a señalar al otro negativo con el que ya no me voy a juntar. O sea, digo, sí está bien, claro. sí está bien que seas consciente y que si todo el día se está quejando, es muy válido que tú digas, no quiero esto en mi vida, y pues solo lo veas lo indispensable, o si puedes evitarlo, lo evites. Pero pues también hay que empezar por nuestra casa, hay que empezar a barrer la casa. Exacto. Sí, y fíjate que en este artículo que leía, decía algo que tú has comentado a lo largo del episodio, que es que tardamos, que la negatividad nuestro cerebro la conecta así cañón, pero que momentos felices tarda de 5 a 20 segundos en reconocerla. Y a mí se me hizo muy fuerte. Y entonces, ahorita que daba el ejemplo de lo que me pasó con esta señora, bueno, en este círculo de señoras, sí, al final creo que todas, bueno, espero, todas tuvimos una elección. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? O sea, si estamos en el presente, ¿no? O sea, por eso creo que mientras más, porque no solamente se trata de, pues, de hablar de estos temas, sino también de experimentar estos temas. Y siento que todas las temporadas han sido conecta contigo, trabaja mucho en estar en el presente, no seas tan dispersa, ¿no? Etcétera. Pero todo eso nos lleva a esto, ¿no? O sea, empezar a reconocer cosas que son, porque creo que eso también es un juicio, ¿no? O sea, cosas que pueden ser positivas o negativas, porque eso depende de cada quien. También es un juicio, correcto. Pero es simplemente estar como en la disposición de estar todo el tiempo aquí. Y creo que al final del día, porque sí pasa, Pati, o sea, no es así, ay, si estoy en el presente, ¿no? O sea, se te puede ir con un montón de cosas que también tengas o muchas de estas heridas que tú mencionas, ¿no? Pero yo lo que he experimentado es, si tengo día o una semana como muy complicada y en lo cual, ¿no? O sea, te enganchas, porque siento a mí me ha pasado que es como un boom, como si fuera un huracán tipo, ya sabes, te metes y te empieza como a revolcar hacia el centro y ya valiste madre, ¿no? Pero esa es energía, ¿no? Eso justo es energía. Y una muy buena mía está practicando artes marciales y ayer me contaba una historia respecto a la energía, que es que a veces no solamente la tienes que dejar fluir, sino la tienes que también como atraer
y después cambiar y dejarla fluir, ¿sabes? Entonces se me hacía algo muy maravilloso porque decía, es que creo que, por ejemplo, a veces solamente estamos enfocados a soltar, 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 pero no nos damos cuenta que nosotros también somos esto. Es como si fuera como un ciclo, ¿no? O sea, yo doy, tú me das, yo recibo, tú, ¿no? El universo me da, etcétera. Pero si vamos un paso más adelante, creo que hay algo que tenemos que hacer cuando estamos envueltos en esto, y es descargar esa energía, ¿no? Y la manera que a mí me ha funcionado descargar esa energía es, por ejemplo, bailando, ¿no? O sea, porque sé que está ahí, o sea, sé que yo formo parte de esto, o sea, sé que yo formo parte de este contexto. Y que hay algunas cosas como que me duelen muchísimo, ¿no? No las voy a poder cambiar. Y eso creo que lo vimos en coaching, ¿no? El círculo de, bueno, lo que te pertenece, lo que sí puedes cambiar y lo que no, que es externo, ¿no? Y en estas cosas que sí podemos cambiar, hay que empezar a barrer la casa, nuestro cerebro. Y yo creo que un punto, aparte de la gratitud, de estar presente, sería como descargar esto que tenemos, ¿no? O sea, en lugar con palabras hirientes, con acciones hirientes, que al final no solamente, porque aquí yo creo que debemos de hacer un paréntesis, es si alguien me da un comentario negativo, es mi responsabilidad si lo tomo o no. Si tú estás bien trabajado, como lo dije en el episodio anterior, si alguien me dice, güey, no, no, sí, o sea, si tienes más de 10 centímetros serías más bonita, o te destroza, o no. Pero si estás, Claro. si has hecho como este trabajo, te vale madre si te das vuelta y dices, ah, ya va, ¿no? Porque sabes que no es tuyo. Pero si ese comentario que es negativo te lo tragas, es porque no solamente te va a herir, vas a llorar, te vas a deprimir, no. Es porque tú te lo estás creyendo y porque hay algo tuyo muy en el corazón y muy en el subconsciente que te la estás creyendo y que te estás absorbiendo eso. Entonces yo creo que hay que empezar a descargar todo esto que sentimos por medio del deporte, por medio del arte, por medio de... Y si volvemos a lo mismo para ti, el baile es estar presente, ¿no? O sea, cuando me enseñan un paso nuevo y un giro nuevo, es estar presente. Entonces, de repente te caen muchos veintes y a mí me han caído muchos veintes respecto, no es que solamente medites así de cierras los ojos y entonces tienes el mantra y todo el incendio, ¿no? Y tu cabeza está dando vueltas, no. O sea, puedes incluso, yo por ejemplo, en este momento te estoy poniendo mucha atención, ¿no? Y entonces estoy viendo tu camisa, ¿no? Cómo estás vestida, en la posición que estás vestida, en la posición como yo estoy sentada, etcétera. O sea, y creo que eso te va liberando poco a poco. Y hay que hacer un equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Porque si yo no hubiera estado en ese momento con esa señora, en esa circunstancia, yo no hubiera podido o sea, salir y decir gracias, porque sé que voy tarde, pero al menos voy caminando. Y fíjate cómo pequeños momentos así de la vida empiezan a darnos conciencia. O sea, te llevó a tomar acción, pero además te llevó a la gratitud. Te llevó a hacerte consciente de lo afortunada que eres con respecto a esa situación que presenciaste o a esa persona con la que te cruzaste ese día, ¿no? Y creo que ahí está un ejercicio como para ir trabajando en esto nosotros mismos. Yo tengo esta práctica con mis hijos que en la noche cuando los acuesto, siempre les digo que me mencionen las 3 cosas que más les gustaron en el día. Y hay veces que Patricio me dice, ¿y te puedo decir la que menos me gustó? Y mi respuesta es sí, claro, porque es importante que la reconozca. Entonces, sí, claro que me la puedes decir siempre y cuando las cosas que te gustaron superen a la que no te gustó. O sea, es decir, si me vas a decir una cosa que no te gustó, pues al menos dime 3 que sí te gustaron. Si me vas a decir 3 que no te gustaron, pues al menos me vas a tener que decir 6 que sí te gustaron. ¿Me explico? Y es un simple ejercicio de ir llevando a tu mente a lo que sí estuvo lindo, a lo que sí tienes, a lo que sí hay, y sacarla
de la escasez, de lo malo, de lo desagradable, y es como un entrenamiento, o sea, y el entrenamiento no empiezas a ver tú un resultado de la noche a la mañana y por una noche que lo hagas, tienes que hacerlo como un hábito hasta que llegue el momento en que tu cabeza lo haga con facilidad, porque ya está entrenada a reconocer más lo positivo que lo negativo o a poner más atención a lo que te contribuye, vamos a quitarle el juicio de positivo o negativo, a reconocer lo que contribuye para ti, lo que te da gozo, lo que te da alegría y lo que no te contribuye o lo que no te da todos estos elementos agradables en tu experiencia, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy sencilla en la que podemos ir reprogramando a nuestra cabecita. Sí, y para ir cerrando, Pati, yo creo que la invitación es esa, ¿no? O sea, a ir como caminando paso a paso y siendo como más conscientes de lo que estamos viviendo y recordar que ya no hay una amenaza siempre, ¿no? O sea, que ya no hay más por correr, ¿no? O sea, yo creo que la primera etapa del ser humano era corre, 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 porque si no te va a fregar. Creo que en esta etapa hay que dar pasos pequeños, firmes, constantes, para que todo esto que tenemos ya genético, ¿no? O sea, como que ya implantado en nuestro cerebro, le ayudemos a nuestro cerebro y nos demos cuenta que, vale, o sea, nadie nos está amenazando. Esto es parte mío y lo tengo que trabajar. Y hablamos de gratitud, hablamos de estar conscientes, de estar como en el presente, también de cómo percibimos la realidad, ¿no? O sea, creo que eso también es importante recalcar que a veces nuestra realidad no es la misma realidad que el otro, pero que si tú ves y sientes que, porque yo creo que eso también te lo grita un poco el alma, ¿no? O sea, te dice, no, por ahí no es, que le empieces a hacer caso, ¿no? Que empezamos como a escuchar esta voz que puede ser como Toti o un grillito, como ustedes quieran llamarles, y si empiezas a sentir esa incomodidad, pues ir trabajándola. Y como ella es una costumbre, aparte de lo que hablamos, pues sí, quisiera que nos compartieras si tienes algún libro, alguna canción, alguna frase para compartir justamente en esta sección que se llama Recomendando el Carajillo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que incluso tiene ejercicios prácticos para ir poniendo gratitud en cada una de las áreas de tu vida. De hecho, es este ejercicio que hago con mis hijos de las 3 cosas es una parte en alguno de los ejercicios te dice que elijas una piedra especial y la pongas en tu buró y que cada noche la tomes en tus manos y agradezcas por los 3 mejores momentos de tu día. Entonces, el libro se llama La Magia, es de Rhonda Byrne, se escribe B de bueno, Y-R-N-E, es su apellido. Entonces, es un libro maravilloso porque nos lleva a esta práctica de la gratitud y el estar en esa vibración creo que nos ayuda mucho también a este entrenamiento, a ir sacando al cerebro de esta programación que tiene de siempre estar hacia lo que no hay, hacia lo desagradable, hacia la escasez, hacia el problema, etc. Entonces, creo que quienes sí quieran empezar poco a poco a reprogramar a su cerebro en este sentido, es un libro maravilloso. Y con eso cerraríamos el día de hoy, Yu, y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días, el jueves a las 7 p.m. y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos, y también nos puedes escribir a info@carajillosychascarrillos.com.
Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.